Los potenciales de acción son un tema esencial dentro de la fisiología básica y uno de los más importantes porque nos ayudan a entender cómo es que se desencadenan otros procesos que regulan funciones alrededor de todo el organismo. Sin embargo, entender qué son los potenciales de acción requiere que tengamos algunos otros conceptos previos que podamos aplicar. De modo que en esta ocasión explicaremos algunos otros conceptos como potencial eléctrico, potencial de membrana o gradiente electroquímico para ir poco a poco construyendo el concepto de potencial de acción. Además vamos a aplicar estos conceptos en un contexto específico. En este caso nos centraremos mucho en el de la membrana celular de la célula nerviosa, tanto en reposo, es decir, cuando no está transmitiendo ninguna señal, como cuando está generando un potencial de acción. Luego ya posteriormente hablaremos de cómo es que estos potenciales se pueden propagar. Entonces, como dije, vamos a comenzar hablando acerca de potenciales. Lo primero que tenemos que entender es este concepto de potencial. ¿Qué es? ¿Cómo se relaciona un potencial eléctrico? ¿Cómo se relaciona un potencial de acción? ¿Qué es esto de potencial? Para entenderlo vamos a hacer uso de una analogía con un elemento que probablemente no sea más cotidiano que un potencial de acción. En este caso es una cascada. En una cascada, más que poder eléctrico, vemos actuar poder gravitacional. Y esto sucede porque en una cascada existen dos cuerpos de agua, pero uno de los cuerpos de agua se encuentra a cierta altura, de modo que cuando el terreno cambia de manera abrupta, el agua cae. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los potenciales? Bueno, vamos a hacer uso de otro concepto más, la energía. Dicho de manera muy pronta y para poderlo entender un poco mejor, podríamos definir a la energía como la capacidad de hacer algo, ya sea de moverse, de generar temperatura, desencadenar una acción, etc. En este caso, hay que entender que no toda el agua del cuerpo que se encuentra arriba está cayendo al mismo tiempo, sino que únicamente una pequeña porción de ese cuerpo de agua cae. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo de agua? Sí puede caer porque se encuentra a mayor altura, pero necesita llegar a este punto de la cascada en el que se suelta, vaya. Entonces toda esta agua que está arriba tiene el potencial de caer, aún no lo hace, está prácticamente quieto, pero puede caer. ¿Qué pasa entonces? Que tiene el potencial de caer y entonces tiene energía potencial. Vemos ahora el ejemplo del agua que forma parte de la propia cascada, es agua que ya está cayendo, se está moviendo, tiene entonces energía cinética. ¿Qué pasa? El agua que está arriba, conforme baja en la cascada, pierde altura, es decir, pierde energía potencial, porque cada vez va a tener menos altura de la cual caer, y ese potencial dependía de su altura. Pero así como pierde energía potencial, gana otro tipo de energía, que es energía cinética, porque sigue cayendo, sigue acelerándose, sigue moviendo. Podríamos decir que conforme va cayendo va ganando más y más energía cinética. Es como una interpretación de esto, nos da a entender que la energía potencial que tenía el agua aquí arriba, que tenía mucha energía potencial pero poca cinética, se convierte en mucha energía cinética y poca energía potencial. La energía potencial se convierte en cinética. Es ahí donde empezamos a entender el concepto de potencial. En este caso, de nuevo, hablamos de un potencial que es generado por gravedad. Pero en la membrana celular va a pasar algo parecido, pero con potenciales eléctricos. Vamos a tratar de hacer la interpretación un poquito más gráfica, ahora sí entrando a tema. Potencial en contexto de electricidad. Vamos allá. Imaginemos un punto del espacio en donde añadimos una molécula con carga positiva y la fijamos ahí para que no se mueva. ¿Qué pasa con esta molécula con carga? Pues a fin de cuentas va a ejercer una fuerza eléctrica en todo el campo que le está rodeando, en todo el espacio que le está rodeando. ¿De qué manera lo afecta? Vaya, pues va a tratar de alejar a todas las cargas que sean positivas también. Podríamos nosotros graficar todas estas interacciones de esta carga
en cada punto del espacio. Una carga positiva que se coloque en este punto será lanzada en esta dirección. Una carga positiva que se coloque en este punto será lanzada en esta dirección. De modo que al graficar todo este campo, con todos estos vectores, estas líneas que nos dicen en qué dirección está recibiendo este efecto producido por la presencia de la carga, podemos añadir otra segunda molécula que no esté fija y predecir, viendo nuestro gráfico del campo, cómo es que se va a mover, únicamente viendo en qué posición del campo está y cuál es el efecto de la carga original en ese espacio del campo. De modo que, viendo esta molécula y viendo este punto del espacio, yo sé que esta molécula saldrá disparada en esta dirección. Incluso podemos interpretar que mientras más lejos, más cerca estemos de la carga original, más fuerte será el efecto, y mientras más lejos estemos, menor será el efecto. Vean cómo aquí esta carga ya ha sido desplazada tal cual nuestro campo lo predijo. Pero así como una carga se puede alejar, se puede volver a acercar. Veamos de nuevo el ejemplo de la cascada. En una cascada, el agua fluye hacia abajo. Sin embargo, si yo quisiera, puedo hacer que el agua regrese arriba. ¿Cómo? A lo mejor tengo que usar una cubeta, a lo mejor tengo que usar una manguera y una bomba. Existen distintas maneras, pero para yo lograr que el agua suba, tengo que ejercer un trabajo en esa agua. Lo mismo pasa aquí. La tendencia natural de esta molécula que añadimos es de alejarse. Pero si yo quisiera que se acercase, tendría que ejercer un trabajo sobre esta molécula. Ahora, hay otra cosa que podríamos comparar entre nuestra cascada y entre este campo eléctrico. En la cascada, el agua fluye de un lugar con mayor potencial producido por gravedad, o sea, de un lugar más alto hacia un lugar más bajo, hacia un lugar con menor potencial. Lo mismo pasa aquí. Nuestra molécula con carga, originalmente la tenemos en un lugar con mucho potencial y tiene una tendencia a irse hacia lugares que tengan menos potencial. Es lo que estamos tratando de explicar. Si yo quisiera acercar de nuevo esta molécula a un lugar con mayor potencial, entonces necesito ejercer un trabajo sobre esta. Además, nosotros podemos interpretar no nada más la dirección en la que se ejerce esta fuerza eléctrica de nuestra carga original, sino que también podemos interpretar su magnitud. De nuevo, porciones más cercanas tienen un mayor potencial. En este caso le asignamos un valor de 1, pero recordemos que es un valor ficticio, para esta ocasión. Y conforme nos vamos alejando, este potencial, este poder que ejerce la carga original es cada vez menor. El hecho de nosotros tomar un punto del espacio y medir cuál es el efecto de la carga original en ese punto del espacio es a lo que llamamos potencial eléctrico. Y las cargas que añadamos a un campo con potencial eléctrico van a tender de ir de un lugar con mayor potencial a un lugar con menor potencial. También el hecho de medir cómo va cambiando el potencial eléctrico de un lugar a otro y en qué medida es a lo que conocemos como gradiente eléctrico. El medir cómo va avanzando, cómo va cambiando. Y el hecho de tener un número que nos diga cuál es el efecto de la carga en ese punto del espacio, precisamente en base a qué tan alejado o qué tan cerca está, es a lo que conocemos como potencial eléctrico. Hasta ahora ya llevamos el concepto de potencial eléctrico. Vamos con el siguiente. Nosotros ya habíamos estado viendo nuestro campo eléctrico, pero vamos a hacer una analogía más con la cascada. Noten cómo en la cascada no nada más me interesa cuál es la altura de los cuerpos de agua, porque realmente eso no me va a decir mucho. Si yo tuviera estos dos cuerpos de agua a la misma altura, no habría cascada. No importa que estuvieran muy alto o muy bajo, no habría cascada si estuvieran a la misma altura. Esto es muy importante.
Noten cómo aquí hay distintas piedras a distintas alturas y el agua siempre viene de mayor altura a donde hay menor altura, de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial. Ok, pero de nuevo, si mi cuerpo de agua que se encuentra aquí a la izquierda y mi cuerpo de agua que se encuentra aquí a la derecha estuvieran ambos a la misma altura aquí, no importa qué tan alto sería, no se movería el agua. Tiene que haber una diferencia en las alturas. Incluso si ambos cuerpos estuvieran aquí abajo, pero a la misma altura, no se movería el agua, no habría cascada. Tiene que haber una diferencia de altura. Entonces, no me interesa tanto qué tan alto está esta, ni qué tan alto está esta. Me interesa saber cuál es la distancia que la separa, cuántos metros, por ejemplo, hay entre el cuerpo de agua superior y el inferior. Eso es lo que realmente me interesa, la separación. En el caso de nuestro campo eléctrico, de igual manera lo que me interesa es saber cuál es la diferencia del potencial en una parte del campo y otro. Porque no es lo mismo yo querer mover esta molécula de un espacio donde su potencial es 0.06 a otro espacio donde su potencial es 0.06. Está el mismo potencial, no se va a mover. Pero ¿qué pasa si yo quisiese que esta molécula pasase de 0.06 a 0.02? El mismo potencial, la misma carga eléctrica que le ejerce esta molécula de aquí, la va a mover sola. Si yo quisiera que se moviera de aquí, de donde su potencial es 0.06 a aquí, lo va a hacer sola. Pero si yo quisiese que esta molécula regresara, tengo que pasarlo de un lugar con menor potencial a mayor potencial. Es por eso que es equivalente a querer subir el agua de la cascada. Es lo que nos interesa entonces, la diferencia en estos potenciales eléctricos. No tanto el potencial en sí mismo de un punto, sino la diferencia entre ambos. Porque es esa diferencia lo que realmente representa el trabajo necesario para mover esta carga. Otra manera un poco más cotidiana de ver esta diferencia en los potenciales eléctricos es mediante una de las típicas baterías que hemos visto en nuestros juguetes, por ejemplo, en donde tenemos un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué hay de diferencia en estos dos polos? Que el polo positivo tiene una mayor potencial eléctrico. Eso quiere decir que al haber mayor potencial en este polo que en este, la carga, si añadiésemos cargas positivas, intentarían viajar del polo positivo al negativo. ¿Qué pasa? Le coloco aislante y coloco un único camino por el que pueda difundir y la energía se ve obligada a seguir este trayecto. Siempre en este sentido, nunca al revés, porque siempre pasa de donde hay más energía, más potencial, hacia donde hay menos potencial. De nuevo, no me importa cuál es el potencial de aquí ni cuál es el potencial de aquí. Me importa cuál es la diferencia entre ambos. Y es esa diferencia en los potenciales eléctricos a lo que conocemos cotidianamente como voltaje. En este caso, una batería de 1.5 voltios. ¿Esto por qué me interesa para una célula? Bueno, porque la célula suele tener cargas positivas en la parte exterior de la membrana, en el líquido extracelular, mientras que en líquido intracelular, la parte interna de la membrana suele tener cargas negativas. ¿Qué significa esto? Que hay mayor potencial afuera en la membrana que adentro. O sea que en mi célula hay un voltaje transmembrana. El voltaje en este contexto súper específico de la membrana celular se llama potencial de membrana. A la diferencia de potenciales a ambos lados de la membrana le llamamos potencial de membrana. Y como ejemplo, en las células nerviosas, esta diferencia suele ser de 90 milivoltios, siendo el lado negativo hacia adentro de la célula. Pero demostraremos este valor más adelante. Una de las maneras en las que podríamos medir esto si tuviéramos un equipo capaz, tomamos un voltímetro, colocamos los electrodos en la pared externa de la membrana celular y noten cómo
por más que ambos electrodos estén en una parte que está cargada muy positivamente, la aguja sigue marcando cero, el voltímetro sigue marcando cero, un voltaje de cero, nulo. ¿Por qué? Si aquí está lleno de cargas positivas. Pues porque no importa tanto el potencial en una sola parte, importa la diferencia entre ambos lados. Y aquí ambos lados reciben una carga igual, un voltaje igual, un potencial igual de cargas positivas. ¿Qué pasa? Si yo atravieso uno de los electrodos hacia la región negativa, ahora sí que voy a detectar un cambio en el voltaje. Porque ahora la diferencia entre un electrodo y otro es evidente. Aquí hay muchas cargas positivas, aquí no tantas. Por eso el voltaje cambia. ¿Qué es lo que tratamos de identificar en este gráfico que vemos aquí? Entonces, hasta este punto ya hemos explicado lo que es el potencial de membrana. Sale. Y en teoría ahora sabemos que el potencial eléctrico tiene una influencia que determina el movimiento de las cargas en un campo. En este caso, las moléculas con carga pueden ser los iones sodio, potasio, cloro, calcio, que tienen una carga, así que se ven afectados por el potencial eléctrico. Sin embargo, el potencial eléctrico no es el único que determina cómo se mueven estas cargas. Como ya estudiamos anteriormente, también nos interesa la concentración de estos solutos, nos interesa la temperatura, la presión, conceptos que corresponden a lo que ahora podemos llamar potencial químico, que determina la tendencia a reaccionar, redistribuirse, interactuar, etcétera, de los componentes químicos. En este caso lo explicamos anteriormente como difusión. Si queremos entender que existe un potencial eléctrico y un potencial químico, entonces debemos correlacionarlos. Una manera de interpretar esto es mediante el siguiente prototipo, en donde tenemos una célula, típicamente líquido intracelular tiene mucho más potasio que sodio, líquido extracelular tiene mucho más sodio que potasio, pero a pesar de esto existe la misma cantidad de cargas positivas que negativas, tanto dentro como fuera. Entonces, también hay que añadir el concepto de que en este prototipo de célula, esta membrana solo sería permeable al potasio. ¿Qué pasaría si eso fuese así? Bueno, que el potasio es el único que puede difundir. Y si notamos, en el líquido intracelular hay mucho potasio, por fuera hay poco. Por difusión, como hemos explicado anteriormente, el potasio va a tratar de ir de donde está más concentrado a donde está menos concentrado y empieza a viajar. Difusión simple, paz. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto, en nuestro líquido extracelular ahora existen más cargas positivas de las que había originalmente y no ganó negativas, solo positivas. Mientras que en el líquido intracelular perdimos cargas positivas, pero no perdimos negativas. Eso hace que mi membrana quede parcialmente cargada de manera positiva hacia el exterior y de manera negativa hacia el interior. Esto también genera un voltaje, me genera un potencial de acción, un potencial de membrana. Cuando este potencial de membrana es ocasionado por la difusión de iones, se le conoce como potencial de difusión y tiene un efecto muy particular. Poco a poco van a tratar de difundir más iones de líquido intracelular al líquido extracelular, porque sigue habiendo mucha concentración adentro de potasio. Pero conforme se vayan acumulando más iones potasio en la membrana se va a seguir cargando positivamente por fuera. Eso va a generar que tarde o temprano los iones potasio se topan con estas cargas positivas y se ralentiza el proceso de difusión, todo por culpa del potencial de difusión que se generó aquí. Entonces, la difusión trata de sacar el potasio y el potencial de difusión trata de evitar que salga. Y poco a poco estas fuerzas se van a ir anulando entre sí,
de modo que va a haber un momento en el que el potencial de difusión, o sea, en el que haya tantos potasios afuera, que ya no permita que salga más potasio, que se detenga completamente la difusión, porque el potencial de difusión va a ser exactamente el mismo que la fuerza de difusión misma. Cuando esto pasa, deja de difundirse potasio, y a este punto súper específico de equilibrio le llamamos potencial de Nernst, que no es más que la fuerza que debe obtener el potencial de difusión para detener la difusión. ¿Hay alguna manera de calcular cuál es el potencial necesario para detener la difusión? Pues sí la hay, y es mediante esta ecuación en la que contamos tanto las concentraciones interior y exterior del ion como el número de cargas y si la membrana está perdiendo o ganando carga. Esto nos da en milivoltios la carga necesaria para detener la difusión. Claro que esta ecuación contempla, como en la suposición que acabamos de ver, que la membrana es permeable a un único ion, pero la vida real es permeable a varios, así que necesitamos esta ecuación. Y la única diferencia que hay es que a cada una de las concentraciones tenemos que multiplicar por qué tan permeable es la membrana hacia ese ion. Ahora, ya hablamos de que existe un potencial eléctrico determinado por las cargas que hay y que estas diferencias de potencial van a mover cargas. Y ya hablamos también que existe un potencial químico y según este potencial químico también pueden difundir las sustancias. También hablamos anteriormente que la gradiente no es más que medir cómo varían estas diferencias de un punto a otro del espacio. Entonces existe un gradiente eléctrico y un gradiente químico. Gradiente químico, de nuevo, concentración, presión, temperatura. Gradiente eléctrico es la diferencia de potencial. Y hablamos de que necesitamos ambos conceptos para explicar cómo se realiza realmente el movimiento de iones a través de una membrana. Entonces es aquí donde nace el gradiente electroquímico, que no es más que considerar los efectos de ambos iones. Si lo llegan a ver por ahí en algún libro, es a esto a lo que se refiere, tanto al gradiente químico como al gradiente eléctrico, que tanto varían las condiciones químicas de un punto del espacio a otro con que tanto varían las condiciones eléctricas de un punto del espacio a otro. Bien, con eso ya tenemos el concepto de gradiente electroquímico. Ahora es turno de empezar a aplicar estos conceptos en un contexto más específico. Vamos a hablar del potencial de membrana de las células nerviosas, pero cuando no están transmitiendo ningún impulso, o sea, cuando están en reposo. ¿Cómo es este potencial de membrana? Normalmente permanece estable a menos 90 milivoltios. Si nosotros observamos este esquema, en donde la parte coloreada con amarillo, café o lo que gusten, corresponde a la fibra nerviosa. Esto que estoy rodeando es supuestamente la membrana celular. Podríamos ver de buenas a primeras que parece ser que están igual de concentrados. Hay cargas positivas y negativas dentro y fuera, pero si somos observadores notaremos que específicamente en la membrana celular las cargas positivas están afuera de forma uniforme y las negativas adentro, lo mismo en la otra, negativas adentro, positivas afuera. Si bien por dentro la distribución es aproximadamente la misma, basta con que en la membrana haya más cargas positivas afuera y negativas adentro para generar este potencial de menos 90 milivoltios. O sea que realmente no es necesario un movimiento masivo de iones para producir este potencial de membrana. Hace falta una cantidad considerablemente pequeña, es relativamente fácil mantenerlo. Pero ¿cómo se mantiene? Pues gracias al movimiento principalmente por la bomba sodio-potasio y algunos canales de fuga que permitan que salga potasio y en ocasiones sodio de la célula. Es gracias al trabajo de estas dos bombas, entre otras, claro, que permitimos concentraciones de sodio en el exterior de 142 miliequivalentes por litro y en el interior de 14, potasio en el exterior de 4 y en el interior de 140. De esta manera entendemos que la bomba sodio-potasio, consumiendo ATP, saca 3 moléculas de sodio, 3 iones de sodio y mete 2 de potasio.
saca 3 cargas positivas y mete nada más 2. De modo que de forma neta estamos en cada ciclo de la bomba sodio-potasio estamos sacando una carga positiva. En los canales de fuga de potasio, bueno, como hay mucho potasio dentro de la célula, por difusión puede salir y ocasionalmente se cuela también algún que otro ion de sodio. Vale. Entonces vamos a tener que combinar todos estos conceptos para entender de dónde vienen esos menos 90 milivoltios que equilibran tanto la difusión como el potencial eléctrico que estuvimos viendo, ese potencial de Nernst. ¿Cómo justificamos que es de menos 90? Bueno, vamos a hablar primero de la difusión de potasio. Vamos a estudiar una célula en la que solo difunde potasio. No difunde sodio, no hay bomba sodio-potasio, únicamente difunde potasio por los canales de fuga de potasio. Sale. Como solo hay un ion, vamos a utilizar la ecuación de Nernst. Muy bien. Necesitamos la concentración interior y la concentración exterior. Perfecto. Sustituimos los valores en la fórmula. Concentración interior, exterior, sustituimos. Este Z es el número de cargas por cada ion. Cada ion potasio únicamente tiene una carga positiva, entonces únicamente va un 1. Y este signo de menos es porque al salir potasio, la célula se vuelve más negativa porque salen cargas positivas. Si efectuamos las operaciones correspondientes, nuestro resultado es que la fuerza electromotriz necesaria para detener la difusión de potasio es de alrededor de menos 94 milivoltios. ¿Sale? Guardamos ese número. Vamos a estudiar ahora una célula en la que solamente está difundiéndose sodio, no se mueve el potasio, no hay bomba sodio-potasio, solo se difunde sodio. ¿Cómo se difunde? Pues a través de los mismos canales de fuga de potasio. De repente se cuela algún ion de sodio. Ok, misma fórmula porque solo hay un ion. Sustituimos valores, realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos que para detener la difusión de sodio nuestra fuerza electromotriz necesaria es de 64 milivoltios. Perfecto, guardamos este valor. Ahora, como sabemos, no nada más está difundiendo uno u otro, sino que lo hacen ambos. Muy bien, si queremos saber cuál es la fuerza electromotriz necesaria para detener el flujo de ambos, para que se mantenga todo esto en equilibrio, necesitamos la ecuación de Goldman. Para esto, sustituimos, es prácticamente la misma fórmula, sustituimos con los valores que ya teníamos de las concentraciones, pero cada uno, en este caso para el sodio azul, para el potasio rojo, cada uno lo vamos a multiplicar por qué tan permeable es la membrana para ese ion. En este caso la membrana es 100 veces más permeable para potasio aproximadamente, por lo que multiplicamos potasio por 100 y sodio por 1. De esta manera 100 contra 1. Muy bien. Noten también cómo en este caso estamos utilizando únicamente sodio y potasio porque son los iones que tienen más relevancia, aunque también podríamos utilizar cloro y podríamos hablar de más iones, pero para establecer el potencial de membrana serían estos dos los que tienen más efecto. Efectuamos las operaciones correspondientes y obtenemos que la fuerza electromotriz necesaria para detener la difusión de sodio y potasio es de menos 86.01 milivoltios. Noten cómo esta fuerza electromotriz total se parece mucho más a la de potasio que a la de sodio. Menos 86 está mucho más cerca de menos 94 que de 64 positivo. Esto es porque en los canales de fuga de potasio sale mucho potasio, pero el sodio solo lo hace de manera ocasional. Por eso esta fórmula está adaptada a trabajar con la permeabilidad de la membrana. Aunque nos falta un factor más por añadir, y es el factor de la bomba sodio-potasio, el cual es mucho más fácil de medir si se hace experimentalmente y obtenemos que su contribución es de alrededor de menos 4 milivoltios. Así que sumamos el efecto de la difusión y el del transporte activo, menos 86 más menos 4, paz, menos 90 milivoltios. Este es el potencial de membrana que encontramos en las células nerviosas en reposo, pero además coincide con los registros experimentales, de manera que ya tenemos un valor establecido y que será nuestro punto de referencia para todos los movimientos que haya a partir de ahora. Podemos entenderlo como que los nervios
si no hacen ningún cambio, ni nada raro, ni nada extraño, siempre van a estar a menos 90 milivoltios por dentro. Va, potencial de membrana en reposo de los nervios, listo. Vámonos al potencial de acción nervioso, aunque incluimos algunos ejemplos con el corazón, pero la mayoría será potencial de acción nervioso. Muy bien. Tenemos el mismo voltímetro en donde estamos midiendo el potencial de membrana en una célula nerviosa. El electrodo indiferente está en la parte positiva, en la parte exterior, el electrodo indicador está en la parte interior o negativa y detecta un potencial de membrana, o sea, un voltaje de menos 90 milivoltios. Sale. ¿Qué pasaría si en algún momento, por alguna razón, hubiera una entrada masiva de iones positivos hacia la célula? Bueno, pues que las cargas positivas al entrar se nivelarían con las negativas de adentro y la misma carga de afuera, la carga de afuera sería la misma que la de adentro, el potencial sería igual. En este momento nuestro voltímetro marcaría 0 y nuestro potencial de membrana en reposo, que estaba en menos 90, ahora sube a 0 porque no hay diferencia de potencial, se nivelaron. Ahora, si esa entrada masiva de iones fuera lo suficientemente rápida y grande, terminarían entrando iones positivos de más, de modo que por un instante incluso por dentro la membrana quedaría cargada positivamente. Nuestro voltímetro marcaría un valor positivo, diríamos que está sobreexcitada. Posteriormente, por acción de la bomba sodio-potasio y el resto de canales iónicos, estas cargas se restablecerían como normal. A este proceso lo conocemos como potencial de acción y consta de una despolarización y una repolarización. La sobreexcitación existe normalmente dependiendo del tamaño de la fibra nerviosa, así que puede existir o puede no existir, pero es indispensable que exista una rápida despolarización y una repolarización. A este cambio lo veremos un poco más frecuente de lo que nos gustaría en todo el estudio de fisiología, ya que corresponde a las bases de muchos de los procesos en el cuerpo. Veamos las fases de este potencial de acción. Tiene una fase de despolarización en la que mencionamos que para que exista tiene que haber una entrada grande de iones positivos. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué iones positivos pueden entrar? Bueno, esto es gracias al sodio principalmente. Por fuera de la célula existe una muy grande concentración de iones de sodio. Así que lo único que necesitamos es que se abra alguna puerta y deje pasar el sodio. ¿Cuál es la puerta que existe? Bueno, en las membranas celulares existen estos que son potenciales de sodio activados por voltaje. Eso quiere decir que si se les aplica el voltaje suficiente, estos canales se abren. Nótenlo como una batería sirve para un juguete. Un juguete necesita una batería de determinado voltaje para realizar una acción. Lo mismo pasa aquí. Cuando estos canales activados por voltaje reciben el voltaje necesario, se abren. Además, el canal de sodio tiene una doble compuerta, una compuerta por fuera llamada de activación y una compuerta por dentro llamada de inactivación. Estas ambas se activan con el voltaje, sin embargo la de activación se abre primero y la de inactivación tarda un poco en cerrarse, de modo que sigue esta secuencia. Primero está cerrado por fuera, se abre y por un instante permanece abierto y luego se cierra por dentro. De modo que hay un instante en el que los iones sodio pueden difundir hacia adentro, cargando positivamente nuestra membrana. Ahora, para que se repolarice necesitamos sacar cargas positivas. Resulta que en nuestra célula hay mucho potasio por dentro. Entonces, la manera en la que sale este potasio es por canales de potasio activados por voltaje. Se abre esta compuerta y sale el potasio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los canales de sodio y canales de potasio? Que los canales de potasio tardan un poco más en abrirse. Por eso primero hay una despolarización y luego, hasta que estos por fin reaccionaron, hay una repolarización. Ahora, hay una fase de reposo que corresponde a toda esta línea en la que no está sucediendo nada, en la que, si recordamos, entró sodio a la célula, así como salió potasio.
pero normalmente debe de haber sodio afuera y potasio adentro. Entonces, en esta fase de reposo, la bomba sodio-potasio se encarga de volver a meter el potasio que salió y de volver a sacar el sodio que entró. Esta bomba sodio-potasio ATP-ASA está trabajando constantemente, incluso se han hecho estudios para ver que en la fase de reposo hay una generación activa de calor, porque la bomba sodio-potasio usa ATP. En esta gráfica vemos una correlación entre el potencial de membrana, el tiempo que está pasando y qué tan permeable es la membrana hacia distintos iones, que está representado con la conductancia. Vemos como primero está en una fase de reposo, menos 90 milivoltios, nuestra línea base, aquí está marcado, hasta que brevemente y de manera abrupta los canales de sodio se abren, se activan. Eso quiere decir que la conductancia al sodio a través de la membrana incrementa, permitiendo que entre mucho sodio y que el potencial de membrana quede positivo, se despolarice. ¿Qué pasa? En ese mismo momento también se activan los canales de potasio, pero su proceso de apertura es más lento, de modo que la conductancia del potasio tarda en abrirse. No es hasta aproximadamente este punto que los canales de potasio dejan salir suficiente potasio como para que se restablezca el potencial de membrana a menos 90 milivoltios. Una vez que ya no hay voltaje suficiente para generar nada raro en la membrana, la conductancia de ambos disminuye. En resumen, esto depende de que se abran ambos canales dejando pasar mucha sustancia, pero el sodio lo hace primero y el potasio es un poco más lento. Ahora, ya hablamos de que estos canales dependientes de voltaje son necesarios para que exista una despolarización y una repolarización. Sin embargo, ¿cómo es que se produce este cambio de voltaje? Si a fin de cuentas el voltaje depende de la membrana y la membrana depende de estos potenciales. Bueno, esto es porque puede haber determinados impulsos que cambien el voltaje en la membrana pero que no generen un potencial de acción. Por ejemplo, si externamente añadimos impulsos eléctricos, sí vamos a cambiar el voltaje en la membrana. En este caso pasa de menos 90 a quizás menos 70. Sin embargo, no cualquier impulso puede generar un potencial de acción. Se necesita que pase un cierto umbral. Normalmente debe de superar los 15 a 30 milivoltios el impulso para que pueda generar un potencial de acción. En este caso nuestra línea umbral está marcada aquí. Si añadimos impulsos hasta esta parte, no se va a generar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque nuestros canales dependientes de voltaje requieren que las pilas sean adecuadas, requieren que el voltaje sea suficiente. Hasta que nosotros añadimos un impulso que supere el potencial de acción, se van a abrir. No importa que no añadamos nosotros electricidad hasta este punto, no es necesario. Los canales dependientes de voltaje lo van a hacer solos. Nosotros, el impulso adicional, basta con que pase este umbral y ya, el resto del potencial de acción se hace solo. Vean, estos son potenciales que no generan un potencial de acción, son potenciales agudos, sublimados. Pero si pasan el umbral, fíjense cómo en este punto el potencial externo se detuvo, pero no importa, porque con haber pasado el umbral se abren los canales de sodio y se genera el potencial de acción, y luego se abren los de potasio y se repolarizan nuevamente. Aquí también se hace un impulso, en este caso un impulso mayor, y se genera también un potencial de acción. Como el impulso fue mayor, el potencial de acción se genera más rápido. Pero aquí vemos esta muesca de donde se hizo el impulso adicional. Este impulso puede ser generado por distintas cosas. De nuevo, puede ser por electricidad, puede ser por cuestiones de la misma mecánica de la membrana, así como puede ser por membranas colaterales que estén cargadas y que afecten la carga de esta membrana. En este ejemplo estamos viendo una gráfica de potenciales de acción que se generan solos, que corresponde al sistema de conducción cardíaca. Estos potenciales, en estas células hay canales que están siempre abiertos, de modo que siempre está entrando cargas positivas de manera lenta, hasta que alcanza el valor umbral, en este caso menos 60, que permite que se abran los canales de sodio rápidamente y genera un potencial de acción. Luego se vuelve a repolarizar porque se abren los de potasio, vuelve a caer,
pero como hay pequeños canales que están abiertos, poco a poco va subiendo, hasta que el voltaje es suficiente para abrir los canales de sodio y se vuelve a abrir completamente, potencial de acción, y luego vuelve a bajar. Pero es necesario siempre que pase este nivel de umbral. Además, cabe decir que no se puede generar un potencial de acción si la célula no ha repolarizado de nuevo, porque necesita que la estructura de los canales proteicos se vuelva a acomodar para prepararse para el siguiente potencial. Eso se le conoce como periodo refractario, que es precisamente lo que estamos explicando aquí. Ahora, hay algunos otros iones que pueden interferir en estos potenciales de acción. Uno de los más importantes es el de los iones de calcio. ¿Qué pasa con los iones de calcio? Para empezar, en estos canales de sodio activados por voltaje, resulta que se suele colocar calcio en la parte exterior de la membrana. El hecho de que haya calcio aquí modifica el potencial de acción necesario, el potencial necesario para activar esta compuerta eléctrica. Si no hubiera este calcio, el potencial necesario para abrirla sería distinto. De hecho, si no hubiera el calcio, sería mucho más fácil que se activaran las compuertas de sodio. Eso quiere decir que a lo mejor el umbral ya no estaría en menos 70, sino que estaría en menos 80, por ejemplo. Y estos pequeños impulsos de aquí sí generarían potenciales de acción. Todo porque no hay calcio regulando estos canales. ¿Qué pasa cuando esto es así? Cuando es tan fácil activar los canales de sodio. Bueno, que impulsos tan pequeños pueden desencadenar cosas como espasmos o movimientos musculares. Esto puede explicar algunas patologías como la propia tetania muscular, en donde es necesario un impulso mínimo para que se produzca la contracción muscular, todo porque hay una deficiencia de calcio para regular los canales de sodio. De modo que decimos que este calcio es un estabilizador de los canales de sodio. Mientras más calcio, va a ser más difícil que estos canales de sodio generen un potencial de acción. Esto es aprovechado también por campos como la farmacología, en donde compuestos como la procaína o la tetracaína también estabilizan las compuertas de sodio. De modo que si quisiéramos anestesiar localmente a un paciente, el uso de procaína o tetracaína hace que estos canales sean un poco más difíciles de activar. Por lo tanto, va a ser más difícil que el paciente sienta dolor, porque requerirá estímulos mayores para que se activen estas señalizaciones nerviosas. Es así como funciona. Otra de la importancia de los iones de calcio es que también pueden participar activamente en la generación de un potencial de acción. En este caso, de nuevo, estamos viendo una fibra que corresponde al corazón. Vemos cómo hay entrada de sodio, sí, que genera la despolarización, pero este sodio deja de entrar rápido porque los canales de sodio se cierran rápidamente. Aquí normalmente el potencial de acción caería. Pero ¿qué pasa? Los canales de calcio también se abren y también empieza a entrar calcio. Empieza a hacerlo más lento, así que no es capaz de hacer que vuelva a subir el potencial, pero sí es lo suficientemente capaz de mantener el potencial quieto arriba unos instantes, en lo que conocemos como una meseta. En vez de caer, se mantiene, hasta que después los canales de potasio se abren y sale mucho potasio, y ahora sí la membrana se vuelve a repolarizar. Incluso se puede hiperpolarizar. Esto es importante para el papel de la conducción en el contexto del corazón, en donde los iones de calcio pueden mantener una meseta. Entonces, importancia de los iones de calcio en el potencial de acción: una, estabilizan los canales de sodio, y otra, en algunas células producen mesetas. ¿Sabe? Ya entendemos ahora lo que es el potencial de acción. Ahora vamos a hablar de cómo se propaga. Y todo eso se puede resumir con este gráfico de aquí, en donde vemos que tenemos un potencial de acción generado en una porción inicial de la membrana, y este mismo potencial influye en el resto de la membrana, ya que como genera un cambio en el voltaje, se activan compuertas que antes no estaban activadas, que requerían ese voltaje,
y se hace una retroalimentación positiva, sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando, y cada vez hay más moléculas positivas que permiten cambiar el voltaje de porciones adyacentes de la membrana celular, de modo que este impulso se propaga en ambas direcciones a lo largo de una fibra de conducción, de manera que si nosotros tuviésemos una célula, tuviésemos dos mecanismos proteicos a distintos lados, pero generamos un potencial de acción en el centro, ese potencial puede viajar, puede transmitirse a lo largo de la membrana lipídica y llegar hacia donde estas moléculas, estas estructuras proteicas requerían un voltaje para hacer una acción. Y ahora que el potencial de acción ya las alcanzó, ya tienen el voltaje necesario para actuar, ya tienen el potencial de membrana. De esta manera entendemos que un potencial de acción, reforzando un poco nuestro concepto, no es una carga, no es una diferencia de cargas, el potencial de acción no es más que un cambio, un movimiento, un cambio que permite que la membrana atraviese por estados en los que hay distintos niveles de voltaje que son necesarios a distintos niveles para generar distintas cosas. Eso es el potencial de acción, que el potencial de membrana cambie. Ahora, en esta imagen estamos viendo un tronco nervioso que contiene fibras nerviosas agrupadas, y a primera instancia podría parecer que todas son iguales. Sin embargo, si hacemos el zoom suficiente, podríamos ver que hay algunas fibras que son de tamaño un poco más pequeño. Entonces hay fibras gruesas y fibras delgadas. Estas fibras delgadas son fibras que no contienen ningún recubrimiento adicional, mientras que las fibras gruesas contienen una capa de mielina que las recubre, capa que es añadida por las células de Schwann envolviendo a los axones. ¿Qué pasa con esta envoltura de mielina en los axones nerviosos? Bueno, que esto permite que haya únicamente puntos donde no esté recubierto. ¿Por qué? Porque la mielina actúa como aislante, pero estos puntos en donde no está recubierto no tiene aislante. ¿Pero eso qué tiene de importancia? Bueno, que los puntos que tienen aislante no van a verse afectados por el potencial de acción. Entonces, si yo generase un potencial de acción en esta parte de aquí, no tengo que ir cambiando esta parte de la membrana y luego esta y luego esta y luego esta y luego esta, sino que las cargas positivas que entran pueden actuar directamente hasta acá, ya que no se van a entretener en el medio, van a llegar hasta el siguiente punto sin mielina. Esto va a permitir que los impulsos del potencial de acción sean saltatorios. Eso hace que sean incluso cientos de veces más rápido en las fibras mielinizadas que las no mielinizadas. Y a estos puntos entre las vainas de mielina que no tienen mielina los conocemos como nódulos de Ranvier. Muy bien, así que hasta ahora ya hemos entendido cómo se propaga el potencial de acción. Esto a posteriori nos servirá para entender cómo se desencadenan distintos mecanismos que iremos estudiando poco a poco en cada uno de las áreas de la fisiología. Nos servirá para entender movimiento muscular, contracción cardíaca, señalizaciones varias, etc. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Pero por ahora, entender estos conceptos es suficiente. Así que, sin más, eso sería todo. Gracias.